Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes en esta mañana donde nos acercamos regocijadamente, confiadamente a la mesa, a la comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre amoroso, con nuestro Padre Jehová, donde podemos disfrutarle, donde podemos recibirle por medio de la palabra, así como recibimos la vida por medio del aire, por medio del agua, por medio de los elementos de la tierra, pues nuestra alma también recibe la vida de nuestro Padre Celestial por medio de su palabra. Y por eso venimos dispuestos, atentos con nuestro corazón, con nuestros oídos dispuestos para poder recibir su vida, para poder recibirle, disfrutarle y que nuestra alma sea edificada, vivificada por su palabra. Y le decimos en esta mañana a nuestro Padre que nos permita recibir las inescrutables riquezas de su Hijo a través de la Escritura, que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ser ministrados, impartidos, alimentados, iluminados, podamos ser nosotros regenerados por el poder que tiene la palabra. Y por eso, en el nombre del Señor Jesús, vamos a disponernos a recibir la vida de nuestro Padre Celestial a través de la Escritura, y quedamos en la mano del Espíritu Santo, el cual nos alumbra los ojos del entendimiento para poder entender, para poder nosotros llegar al entendimiento, a la iluminación de lo que el Señor desea seguir haciendo en nuestros corazones. Esa obra que el Señor hace en nuestras almas por medio de la palabra. Por eso en el capítulo 31, amados, vamos a fluir en el nombre del Señor, capítulo 31 del libro del profeta Ezequiel. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice el capítulo 31, aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre sus ramas, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante en el huerto. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad.
yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se salten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir todo el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos de Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben muchas aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 31 en el nombre del Señor Jesús y vamos a disfrutar, a beber, a comer, a inhalar la vida del Señor Jesús por medio de esta palabra. Capítulo 31 nos dice el profeta, nuevamente el profeta Ezequiel, nos da la fecha, dice que eso fue en el año 11, el mes 3, en el día 1 donde Jehová, Dios, le dio esta profecía. Es una profecía más que viene Dios dando desde el capítulo 29, desde que Dios empezó a darle una profecía de juicio en contra de un rey, de una bestia y de una nación. ¿Cuál rey? El rey Faraón. ¿Cuál bestia? El gran dragón del Nilo. ¿Cuál nación? Una poderosa nación que para esos años era un imperio mundial, como lo era Egipto. Egipto para esta temporada en la que se escribió este libro, en esta parte de la historia, era un imperio mundial, una nación poderosa, llena de todo conocimiento, riqueza, ejército. Parecía Tiro, parecía a Asiria. Entonces, desde el capítulo 29, Dios viene hablándole por medio de Ezequiel lo que le va a acontecer a este rey, a esta bestia y a esta nación. Y también nos explica en el 30 la razón, en el 31 nos explica finalmente cuál fue el motivo principal por el cual Dios le hizo este juicio, por el cual Dios la juzgó y por el cual Dios la hizo descender hasta el abismo, hasta el Seol, y la dejó hasta el día de hoy, cumpliéndose la palabra. Nunca más sería un imperio mundial. Y desde este día que Dios juzgó a Egipto, más de 2000 años que ha pasado historia, jamás Egipto ha podido ser ni será un imperio mundial.
nunca llegará a ser lo que fue en los días de los hebreos, en los días de Israel, nunca más, porque Dios ha dicho y ha hablado, y lo que Dios dice se cumple. Entonces vamos a ver en el capítulo 31 finalmente qué fue, y el capítulo 32 también sigue diciendo el profeta todo lo que le va a acontecer en el juicio que Dios le haga a esta gran nación, a este rey, al gran dragón. Entonces en el capítulo 31 nos muestra una vez más la razón. Vamos a mirar algunas porciones y luego permitir que el Espíritu Santo nos muestre la realidad de Cristo, la persona de Cristo en este capítulo, porque toda la escritura tiene un fin: mostrar la gloria de Dios, y la gloria de Dios es una persona, es un hijo. La gloria de Dios no es un objeto, la gloria de Dios no es una cantidad de metales como el oro y la plata. Aunque Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo creado, la gloria de Dios no son cosas. La gloria de Dios es un hijo, una persona. La persona de Cristo Jesús es su gloria. Y toda la escritura y todo lo creado y todo lo que existe en el firmamento está diseñado para expresar, dar a conocer a esa gloria, a esa persona divina, al Señor Jesús. Y por eso esta escritura contiene la expresión de Cristo Jesús. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos permita ver esa gloria detrás del texto, detrás de lo escrito, detrás de la historia que contiene, poder ver la imagen de Cristo, la realidad de Cristo, la grandeza de Cristo en esta porción escritural. Entonces primero vamos a ver lo superficial, vamos a empezar a abrir, vamos a desollar la escritura como se desollaba el animal en el tabernáculo. Vamos a desollar, vamos a quitar lo que la cubre. En el tabernáculo había que quitarle la piel a la ofrenda, al sacrificio. Le vamos aquí a desollar con el Espíritu para que luego nos quede la sustancia, lo que más nutre. Porque lo que más nutría no era la piel del cordero, lo que más nutría era lo que estaba debajo de la piel. Es igual, vamos a permitir que con el Espíritu se desolle el capítulo, se desoye, se le quite la historia, se le quite lo histórico, se le quite la letra, y nos queden los nutrientes del Cordero, los nutrientes de Cristo Jesús, que en sí es el objetivo de la escritura: mostrarnos la gloria del Padre, que es una persona, un hijo, su hijo, el Señor Jesús. Entonces en el capítulo 31, que vamos a encontrar en la primera parte, amados, vamos a encontrar que es la continuación del juicio que Dios viene hablando desde el capítulo 29, desde la profecía contra Egipto. Dios viene hablando en el capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31 y capítulo 32. 4 capítulos para hablar de un juicio en contra de una nación, o sea, lo que muestra que es un juicio bien grande, bien severo, lo cual muestra que es un juicio que contiene 4 capítulos. Y si hay 4 capítulos, debe llamarnos la atención, porque Dios se centró tanto en la séptima nación. En las demás naciones, el profeta hace la profecía muy rápida, contra los amonitas, los edomitas, los filisteos, los moabitas, contra Tiro, contra Sidón, pero contra Egipto va a usar 4 capítulos que tratan de decirnos unas verdades espirituales y que nosotros debemos verlas para poder edificar nuestras almas y ser guardados de caer en este gran tropiezo. Lo hemos visto desde el 25 de Ezequiel, que Dios viene hablando de un mismo tema, que es la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la altivez, por el cual fueron juzgadas estas naciones. Entonces en el capítulo 31, destinatario nuevamente, Faraón, el rey Faraón, rey de Egipto, todo su pueblo. Por eso finalizando el capítulo dice: esto es para Faraón y para todo su pueblo, dice Jehová el Señor, para la nación egipcia y para su rey. Y ya en el capítulo anterior habían juzgado al gran dragón. Entonces, ¿por qué? Dice que Egipto, dice que llegó, ahí nos dice la razón, dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Lo que nos muestra es que tomó una forma tan grande que llevó
a encumbrarlo, que llegó a elevar su corazón. Por eso dice el Señor en la profecía: te has elevado en tu altura, te has encumbrado, se encumbró en la altura sobre los demás, sobre las demás naciones, y esa grandeza con la cual creciste te hizo caer en el tropiezo de los seres que tienen corazón. ¿Cuál? El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Entonces, por esa razón sigue Dios diciendo que juzga a esta nación, porque lo que tuvo, que lo hizo tan poderoso a la nación egipcia, las muchas aguas que corrían por su gran río, que era un río Nilo, un río muy poderoso, se cree hasta los días de hoy que solamente lo supera el río Amazonas, al río Nilo, siendo uno de los ríos más extensos del mundo. Entonces era una nación que llegó a prosperar en gran manera, porque teniendo las muchas aguas del río Nilo, era una nación que cerca del desierto era la más próspera, porque no necesitaba las aguas del cielo para las cosechas. Entonces en eso agarró ventaja la nación egipcia, haciendo que fuera una nación de desarrollo, incluso por lo que crecía en el Nilo, que eran las cañas de las cuales venían los papiros, de las cuales se sacaban el papel, la escritura, los barcos. Entonces fueron riquezas que hicieron que Egipto se convirtiera en una nación muy poderosa para esos días. Entonces Dios le dice a Egipto y a Faraón, dice: en tu grandeza, ¿a quién te comparaste? Entonces aquí vamos a encontrar el primer error de Faraón, y vamos a encontrar la primera fotografía de Cristo Jesús. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dice Jehová el Señor en la profecía? Que este rey Faraón quería ser más grande que la nación más grande que había para ese momento. ¿Y cuál era la nación más grande que había para ese momento según los ojos de Faraón? La nación más grande para Faraón era Asiria, los asirios. Entonces lo que está mostrando la escritura es que Faraón quería ser más grande que la nación asiria, que ya Dios dice los asirios eran como un cedro, pero le dice a Faraón: a uno que era un cedro muy alto, de mucho ramaje, yo lo llevé al abismo, lo llevé al Seol, yo lo destruí, porque el corazón se elevó sobre su altura. Entonces el rey Faraón tenía como medida de grandeza a una nación llamada los asirios. Entonces por eso le dice la profecía: ¿a quién te quisiste comparar? ¿A quién querías ser semejante tú, Faraón? Entonces Faraón quería ser semejante al reino de los asirios, que también era un reino espléndido, lleno de hermosura, lleno de riquezas, un reino poderoso. Es una vez que el reino asirio Dios lo hizo declinar, pues Faraón y Egipto creían que iban a ser la nación más poderosa de todas las naciones del mundo, porque había caído Asiria. Entonces Dios le dice: en esa arrogancia, en esa soberbia que has tenido en tu altura de querer compararte ¿a quién? A los asirios, yo voy a darle el mismo destino que le di a Asiria, se lo va a dar a ti. Aunque sea un cedro, aunque sea un haya, aunque sea el tipo de árbol que haya en las naciones, o en el Edén de Dios lo compara a árboles, hablando del mundo y las diferentes naciones, dice: yo soy el creador de todas las naciones. Por eso en la profecía le dice: yo lo hice. Aunque tú te creíste hermoso, aunque tú te creías Egipto, un árbol de mucha altura, dice: yo lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Entonces Jehová le está recordando: yo soy el creador. Yo fui el que te puse cerca de las muchas aguas del Nilo. Yo fui el que te bendije teniendo agua durante todos los meses del año, a diferencia de otras naciones que dependían solamente de una lluvia, que dependían de que pasara del cielo. A ti te puse las aguas los 12 meses del año, las 24 horas del día, rico en aguas. Pero Jehová le dice:
lo hice hermoso yo a este Egipto. Yo fui el que le puse sus ramas. Yo fui el que lo puse dentro de los árboles del Edén. Yo soy el creador. Entonces, eso incluso dice, yo te puse a ti donde a muchas naciones les daba envidia. Dice, lo compara, hace una parábola de árboles. Dice, cuando te creé a ti, cuando te puse a ti los árboles del Edén, hablando del mundo, dice, naciones te tenían envidia a ti por la posición donde estás, por las riquezas que chupabas del río Nilo. Sin embargo, cuando tuviste tu altura y tu grandeza, olvidaste que yo te hice. Olvidaste que yo soy tu creador. Luego le dice, yo lo hice, pero yo también lo he desechado. Lo cual nos muestra que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que aunque el cedro pueda tener la altura, el cedro no puede olvidar que es Dios el que le dio la altura al cedro, que es Dios el que dijo cuánto iba a medir una palmera, cuánto iba a medir un cedro, cuánto iba a medir un haya, cuánto iba a medir el árbol. Es Dios el que le dio a cada uno la medida. Aunque un árbol pueda tener un tipo de ramaje, Dios dice, yo soy el que le doy el ramaje. Yo fui el que diseñé cómo ibas a tener las ramas, si muy grandes o muy pequeñas, o si alargadas, o ser como un bambú o como una caña. Entonces, es Dios el que diseñó todo. Entonces, por eso en la parábola lo compara a árboles, diciendo, aunque todos los árboles quisieron y tuvieron una altura y tú tuviste más altura que muchos árboles del Edén, olvidaste que yo te hice. Olvidaste que fui yo el que te puse en las aguas que te dan esas alturas. Por eso le dice, voy a hacer secar, hice caer las tinieblas sobre las aguas, las detuve, para que tú sepas que yo soy quien te hice, pero también ahora te he desechado. Y como te he desechado, vas a pasar al destino donde todos están destinados. Entonces dice, ¿a dónde están todos destinados? Dice, todos los que beben aguas. La profecía, todos los que beben aguas. ¿Y quiénes bebemos agua? Todos, los animales, las plantas, los hombres, las mujeres, todos los que beben aguas están destinados a muerte. Entonces le dice en la profecía a Faraón, Faraón, tú bebes aguas. Y si tú bebes aguas, tu destino es la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres que defienden a la fosa. Entonces, ¿a quién te comparaste? A Siria. Te vamos a ver el principal error que Dios le muestra a Faraón que cometió junto con su pueblo para que nosotros seamos librados de ese error. Y ese error, ¿cómo lo define Dios? Como soberbia, como arrogancia, como altivez, como orgullo. Que olvida su creador, que olvida que todo lo que nosotros somos, tenemos, es Dios quien te lo puso, es Dios quien te lo permite, es Dios quien te lo añade. ¿Quién le añadió la estatura al cedro? Dios. ¿Quién le añadió las aguas a esas cañas, a esos papiros? Dios. ¿Quién le colocó las fuentes a esa nación, ponerla junto a ese río de bendición? Dios. Dios era el que hace todas las cosas. Entonces, por eso toda gloria debe ser a Dios, toda gratitud debe ser a Dios, toda dependencia debe ser a Dios. Lo que Dios le está mostrando es, Faraón, los asirios, se les olvidó en su altura algo que es un fundamento. La dependencia de Dios es absoluta. Depender de nuestro Padre Creador. Por eso cuando vino el Señor Jesús, dijo aún, oren así, Padre nuestro. En la oración nos dice inmediatamente, necesito la dependencia de un Padre. Padre es dependencia. Cuando tú dices Padre, estás expresando humildad, dependencia. Necesito a mi Padre. Y luego le dice, danos el pan, dependencia. Entonces, Faraón no hacía esta oración. Faraón decía, yo con todo lo que tengo no necesito orar, diciendo Padre. Con todo lo que tenemos no necesitamos que el pan venga de arriba. Nosotros lo fabricamos acá abajo. Entonces, perdió algo que para Dios, desde el principio, también expresado por Salomón, dice, Dios resiste al soberbio. Dios mira de lejos al altivo. ¿Y cuál es un altivo? El que pierde inicialmente este primer fundamento, la dependencia de Dios.
el que se atribuye que es por su fuerza, que es por él, que es por su inteligencia, por su poder, el que se atribuye por sí mismo las cosas. Entonces, por eso nosotros como iglesia vemos esta escritura para ser librados del error en que cayeron estas naciones juzgadas por su altivez, y nos hacemos cada vez más dependientes de nuestro Padre Celestial. Pero ¿dónde consiste? ¿Dónde está el error principal? Entonces vamos a ver el error principal para ver la expresión de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el error principal del rey Faraón? El rey principal del rey Faraón es la imagen con la cual se comparó. Ese es el error principal. Que Faraón, Dios le pregunta, por eso le pregunta, ¿a quién te comparaste? Entonces el problema de Faraón fue con quién se quiso comparar o a quién quiso ser semejante. Entonces lo que le pregunta a Dios Jehová es, Faraón, ¿tú a quién quisiste ser semejante? Entonces Faraón le dice, a Siria, al árbol más alto que había en el Edén, en el mundo. Entonces le dice, ahí está tu error, porque tú quisiste ser semejante, te quisiste llegar a comparar, a ser como quien para mí no es el más grande. Es quien para mí no es de mi agrado. Entonces Dios le está juzgando a este rey, a estos ciudadanos, el haber querido ser semejante a otra imagen que no es la que Dios tenía en el huerto, en la tierra para sus días. Entonces, ¿a quién Dios había puesto y a quién Dios quería para que todos fueran semejantes a esa nación, a la nación de Israel? Dios había puesto a Israel para que todas fueran semejantes a ella. Ahora, y por eso Dios juzgó a Israel, porque Israel no entendió que Dios la había puesto para que todas fueran semejantes a ella, y por lo tanto Dios la juzgó, porque ella no cooperó, no fluyó en ser la expresión de Dios como debía ser en la tierra. Entonces, ¿qué hace Faraón y la nación egipcia? Se quería comparar o ser semejante a los asirios. Y Dios le dice, mira dónde quedaron los asirios, en la fosa, en el abismo. Te comparaste a la nación equivocada. Entonces, ¿a quién Dios deseaba que todas las naciones de la tierra quisieran ser semejantes, compararse? Pues Dios había puesto una medida, Dios había puesto un modelo, la nación de Dios, la nación de Israel. Dios quería que todos quisieran compararse a Él, que todos quisieran ser semejante a esa nación. Entonces, uno de los errores que vamos a encontrar en esta profecía es que el rey Faraón se comparó con la imagen equivocada. Entonces, hoy el Padre ha colocado una imagen, el Padre ha colocado una persona para todas las personas de la tierra. ¿De dónde está la soberbia? ¿Dónde está el error? ¿Y dónde está el engaño? En querer ser semejante o querer parecerse a alguien más que no sea Cristo. Ahí se tropieza con el mismo error del Faraón. Entonces, ¿qué decía el Faraón? Nosotros queremos ser como los asirios. Entonces hoy, por eso muchas personas, muchos jóvenes, muchas almas, dice, yo desearía ser como tal persona. Yo desearía ser o tener lo que tiene tal persona. Yo desearía hacer como él, ser como aquel que alcanzó aquella medida de éxito, aquella medida de cumbre. Por eso nos dice de cumbre, alguien que llegó a la altura. Y por eso hoy, cualquiera que llega a una cumbre, muchos quieren decir, yo quiero llegar como usted a esa cumbre. Cuéntenos cómo usted, qué hizo para llegar a esa cumbre. Y allí hay una cantidad de seguidores que quieren seguir a los que llegan a la cumbre, a la altura. Y Dios ahora nos dice, así como el rey Faraón falló en querer parecerse, ser semejante, compararse a la nación equivocada, hoy hay muchos equivocándose por un camino totalmente de juicio,
al querer parecerse a las personas equivocadas, al querer parecerse a los líderes equivocados. Y no porque el líder esté haciendo bien o mal, sino porque Dios ya puso una imagen. Entonces, ¿cuál nación era la que todos deberían llegar a compararse, a querer ser? En eso sí no había problema. Si Egipto hubiera dicho, yo quisiera ser como Israel, hubiera encontrado el agrado de Dios. Pero el problema fue que justo nadie quería ser como Israel. Pero el problema fue que también Israel falló. Entonces, Dios por eso también juzgó a Israel. ¿Por qué? Porque ella no colaboró en hacer todo lo que Dios le pidió para que todos llegaran a ser, el desear ser como ella. Entonces Dios la juzgó a ella y juzgó a todas las demás naciones. Pero hoy Dios puso una imagen que no falla, una imagen incorruptible, una persona que es el Hijo, su Hijo unigénito, su Hijo amado. Entonces hoy el Señor colocó al Padre Celestial, a su Hijo, como la imagen a la cual todos debemos llegar a querer compararnos a Él, ser como Él, imitarlo a Él. Él es la imagen que hay que desear. Él es la imagen que hay que querer llegar a la medida de Él. Por eso no son personas, por mucha cumbre que alcance una persona, por mucha medida del éxito, va a terminar en la fosa. Todos los que ven aguas terminan en la fosa. Entonces hay una medida en este tiempo. Era la nación de Israel. Hoy, en el tiempo, en el pacto presente, es la persona de Cristo. Entonces, todas las almas que están en la tierra debemos poner los ojos en Cristo. Llegar a querer alcanzar la medida de Cristo, la profundidad de Cristo, la imagen de Cristo, la semejanza de Cristo. Querer ser como Él, tener como Él, hablar como Él, vivir como Él, pensar como Él, ser como Él. Es lo que a Dios le va a agradar hoy en su trono. Entonces, cualquier otra carrera para compararse, para crecer como otra persona que no sea Cristo, es juzgado por Dios. Porque hay una imagen que Dios considera perfecta. Hay una imagen que Dios considera que sí, todos debemos ser igual a ese molde, a esa imagen. Pero es el Señor Jesucristo. Es por eso lo que le está diciendo Dios a Faraón es: pusiste los ojos en la imagen equivocada. Tú te querías parecer a los asirios y lo lograste, pero vas a terminar como ella. Fue tanto que lo imitó, que imitó todo. Imitó la arrogancia de los asirios y imitó la destrucción de los asirios. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice: puesto los ojos en Cristo Jesús. La imagen es Cristo, la persona es Cristo. Entonces, por eso hoy cuando nosotros miramos el mundo, las personas en el mundo quieren mirar quién está más encumbrado en dinero, encumbrado en éxito, encumbrado en fama, encumbrado en poder, y ponen los ojos en ese encumbrado. Dicen: no, yo quiero ser como esa mujer que está encumbrada en fama, en éxito. Yo quisiera ser como ese hombre que está encumbrado. Quisiera ser como esa empresa que está encumbrada. Y allí el Señor dice: todos están fallando. ¿Por qué? Porque lo exacto es: puesto los ojos en el que Dios considera que tiene la medida de la tierra hasta el cielo a la tierra, su Hijo. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Él es la imagen. Él es la persona que hay que ser, que hay que inicialmente imitar. Por eso Pablo decía: imítenme a mí, como yo imito ser como Cristo. Pablo encontró la imagen correcta. Pablo encontró que no había que imitar al César, a Herodes, algún famoso que había en su tiempo, algún hombre importante que salía por los medios, los periódicos. Pablo dijo: no, yo me lo paso imitando es a Cristo. Yo me lo paso imitando es al Señor. Yo me lo paso conociendo, mirándolo a Él. Yo quiero ser Él, yo quiero ser como Él. Él es mi imagen, mi referencia. Entonces, por eso le pregunta a Dios: respóndame, Faraón, una sola cosa. ¿Cuál? ¿A quién tú te querías comparar? Esa es la pregunta que nos hace nuestro Padre en esta mañana. ¿Tú a quién quieres ser semejante? Dentro de tu corazón, ¿a quién te quieres comparar? Entonces, por eso Cristo es la medida más alta. Y cuando nos comparamos a Él, venimos delante del trono del Padre y decirle: Señor, ¿cuánto nos falta para parecernos a Él? ¿Cuánto nos falta para poder imitar la imagen de tu Hijo glorioso? Entonces nos lleva a la dependencia, nos lleva a la humildad. Por eso
El faraón llegó un día a decir, ya alcancé a la gloria de los asirios, ya soy como él. Pero nosotros cada vez que vemos toda la preciosidad del Hijo, la santidad del Hijo, lo poderoso del Hijo, nosotros decimos, falta todavía para llegar a ser la total expresión de Cristo Jesús. Y eso nos lleva a la dependencia, nos lleva a seguir buscando la palabra, nos lleva a seguir viniendo a la oración, nos lleva a seguir viniendo a las casas de Cristo, a la velada, al encuentro, al retiro, a seguir buscando más de cómo llegar a tener lo que dice el apóstol Pablo, la medida, la anchura, la estatura del Hijo. Entonces, ¿cuál fue el error de este rey? La imagen a la que se quiso comparar. ¿Cuál era la imagen que Dios había puesto? Una nación llamada Israel. Dios sí quería que todos los demás quisieran ser como Israel. Dios quería que las naciones vieran a Israel y dijeran, wow, queremos ser como Israel. Mire su Dios, mire su pueblo, mire su ley, mire su vida como la viven, mire su riqueza, mire cómo son. Pero Israel tampoco cooperó con ese propósito de Dios, pues Dios también la juzgó. Vemos que Dios es justo, Dios juzgó a Israel porque no alcanzó, no colaboró a hacer lo que Dios quería, que ella fuera la nación que todos desearan ser. Pero Dios también jugó a las demás naciones que no vieron la imagen que Dios colocó, aunque Egipto estuvo tan cerca de Israel. Egipto vio las señales de Dios en Éxodo, aunque vio a Dios, tomó otra imagen diferente. Dice, no, yo quiero ser como los asirios y más alto que los asirios. Entonces, hoy tenemos la misma parábola del capítulo 31 en el mundo. Muchos jóvenes quieren ser como un deportista. Muchos jóvenes quieren ser como un cantante. Muchos jóvenes quisieran ser como algún famoso de nuestro mundo. Muchas personas quisieran ser y tener lo que tiene otro. Quisieran tener la imagen de otra persona. Pero nosotros, la iglesia, tenemos una única imagen a la cual debemos querer llegar a ser semejante a esa imagen. ¿Y cuál es la imagen? La persona del Señor Jesucristo. Por eso, puesto los ojos en Él, ¿a quién nos queremos parecer? Al Hijo. Y este Hijo, ¿cuál es su sello? Cuando miramos las personas, ¿cuál es su sello? La riqueza. Una persona que atrae muchos seguidores es porque es rico o es porque es muy talentoso. Por ejemplo, un deportista es muy talentoso. Además lo sigue la riqueza, la fama. Entonces, si vemos una generación que quisiera ser como un jugador, como un artista, como un empresario, no es que yo quisiera ser como este empresario que logró hacerse rico con esa tecnología que sacó. Yo quisiera ser como esa mujer que está facturando, como esa persona que todas las naciones se rinden a ella. Pero la iglesia no pone los ojos en estos cedros, en estas hayas, en estos árboles que están en el mundo. Hay un árbol más grande. Por eso el Señor lo comparó a un árbol. ¿Por qué? Porque hay un árbol más grande que este. Y el cedro podrá ser un árbol muy grande, pero no es el árbol de la vida. Por eso bebe agua y se va a la fosa. Por eso el Señor le dice, hay un problema. Si ustedes miran y quieren ser semejantes a todos los árboles menos al de la vida, van a tener un juicio con Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso al árbol de la vida para que todos deseen ser como ese árbol. Un árbol que tiene vida en sí mismo. Un árbol que no necesita el agua para vivir. Él es la vida. Entonces el cedro puede tener altura, puede tener contextura, pero no es el árbol de la vida. Entonces Dios, igual hoy, es ¿qué imitación, qué carrera hay? Jóvenes, personas que se ven en condición humilde, necesitada, y decían, uy, yo quisiera ser tal persona. Si a mí me hubiera correspondido ser tal figura pública, ¿cómo quisiera llegar a ser esa persona? O que saque un libro para que nos diga cómo lo logró él para nosotros lograrlo. Y ahí donde salen todos los libros. Mire, yo lo logré así, se vuelve un bestseller. Porque la gente dice, yo también quiero llegar a tener esa cumbre, esa altura como usted. El único problema es que todos esos hombres no tienen el sello que tiene Cristo. ¿Y cuál es el sello que tiene Cristo? Que es el Hijo de la complacencia de Dios.
que es el Hijo que tiene como sello la obediencia a Dios. Ningún otro ser tiene el sello de la obediencia a Dios. Pero Cristo dice que Él tiene el sello de la obediencia como hijo al Padre. Él es el hijo de la complacencia a Dios. Entonces, que anhela a Dios. Cuando nos haga esta pregunta hoy, que tú le respondas: Señor, todos los días, Padre, estoy viviendo para ser como el Hijo en tu complacencia. Todos los días yo pienso en cómo ser como Cristo. Todos los días yo vivo pensando en cómo hablar como Él, cómo ser como Él, cómo actuar como Él, cómo sentir como Él, cómo vivir como Él. Tu Hijo es la imagen. Entonces, por eso sí tiene Cristo mucho más personas que lo seguimos de manera invisible. Eso no lo muestran en los periódicos, no lo muestran en las noticias, no se muestra los que seguimos a esta imagen, solo en las noticias del reino. Pero en el mundo se nota o se publica las personas que siguen a los referentes del mundo, a los hombres cuyo el cielo no se abre para decir es el Hijo de mi complacencia, a mujeres a quien el cielo no se abre para decir es el hijo o la hija en obediencia, solamente que son cedros, y que son cedros que Dios les permitió las aguas de la tierra, que Dios les permitió lo que tienen, que Dios les ha dado, pero aún con lo que tienen, están cometiendo un error mucho más grave que los que no tienen las aguas, porque Faraón, cuando tuvo todas las aguas, quiso ser semejante a la imagen equivocada. Es por eso, con toda esta agua que tienen muchos y que Dios los ha bendecido con más, deberían más rápido querer ser como Cristo. Pero pasa igual que Faraón. Cada vez terminan estando más alejados de la imagen perfecta que es Cristo. Entonces, por eso la pregunta es para nosotros hoy: ¿a quién te quieres comparar tú? ¿Semejante a quién quiere tener? Entonces allí hay que circuncidar el corazón, porque yo lo que quiero tener es lo que tiene el Hijo. ¿Y qué es lo que tiene el Hijo? Un Padre poderoso, un Espíritu poderoso. Entonces, si no, pues la persona va a estar buscando los cedros del mundo, los hayas del mundo, los referentes del mundo. Yo quisiera ser como yo quisiera ser como el Messi, yo quisiera ser como el Cristiano, yo quisiera ser como este cantante, como este artista, yo quisiera ser como este político, como este empresario. Y allí está la soberbia para Dios. Porque Dios dice: yo quiero que todos sean mi hijo, que todos sean semejantes a mi hijo. Entonces, lo que nosotros seguimos es invisible, por eso no lo sacan en los periódicos, no salen en las noticias. Nosotros seguimos a la imagen invisible del Hijo de Dios. Entonces, si hoy nosotros le respondemos al Padre: Padre, con todo mi corazón yo estoy queriendo ser como tu Hijo, vamos por el camino de la vida, vamos por el camino de la bendición y del agrado de Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema de este rey, de este pueblo? Que nunca quisieron ser igual a la imagen que Dios puso para ellos. ¿Cuál era la imagen? Incluso los tuvieron como esclavos, los tuvieron entre ellos, pero los esclavizaron. No, nosotros no nos queremos parecer a ustedes, los hebreos, queremos parecernos a los asirios. Entonces, por eso Dios dice: pues como desecharon mi imagen, pues ustedes van a tener lo mismo. Llegaron a imitarlo tanto que imitaron el mismo juicio de los asirios. Llegaron a ser tan semejantes a los asirios que llegaron a ser arrogantes. ¿Y cuál fue el problema de los asirios? Que tampoco menospreciaron la imagen de Dios. Pero nunca nos queremos parecer a Israel. Por eso hay muchas almas hoy que menosprecian parecerse al Señor Jesús. No quieren parecerse al Señor Jesús. Dicen: no, el Señor Jesús no tiene grandeza en la tierra. El Señor Jesús no tuvo ni riqueza en la tierra. El Señor Jesús, 33 años fue lo que alcanzó a vivir. ¿Qué íbamos a querer parecernos a Él? Entonces buscan otra imagen. Y allí es su desviación. Allí es su perdición. Por eso debemos darle gracias al Padre, porque ya tu corazón encontró la imagen perfecta. No es una persona de la tierra, no es un hombre, una mujer, un artista, un político, un cantante, tampoco un predicador. ¿Cuál es la imagen que tú sigues? La imagen del Hijo. La imagen invisible del Dios invisible, Cristo Jesús. Es que quiero en mi corazón ser Cristo, ser como Él, vivir como Él, tener el corazón que Él tiene, tener los sentimientos que Él tiene, tener la obediencia que Él tiene, la santidad que Él tiene, la perfección que Él tiene. Eso es ser
nuestro deseo, en lo que invirtamos la vida. ¿En qué se invirtió Faraón? En querer llegar a ser como los asirios, en querer llegar a ser como otra imagen que no era la de la complacencia de Dios. Entonces, para ellos, estas naciones deberían ser como Israel. Hoy, toda persona, Dios quiere que desee ser como Cristo. Toda persona quiere que la imagen del Hijo sea su imagen. Y por eso el apóstol Pablo nos dejó diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, hasta que vernos a nosotros sea tan semejante como ver al Señor Jesús cuando estuvo en los 33 años en la tierra. Esa es mi imagen. Entonces, por eso la iglesia no sigue encumbrados, no sigue otros árboles que están llenos de ramaje. Seguimos un árbol que se llama el árbol de la vida. Y Jesús cuando vino dijo, yo soy ese árbol, síganme a mí. No tengo mucha altura, no se le ve la altura como un cedro, no se le ve tanto ramaje, pero es el árbol de la vida. Entonces, por eso muchos cuando miran a Jesús dicen, no, pero ¿qué nos puede ofrecer el hijo, el carpintero? ¿Qué nos puede ofrecer si murió fue en un madero? Pero es porque no han podido ver que Él es el árbol de la vida. Que aunque no se le ven esas ramas como otros líderes, no se le ve unas riquezas como otros líderes, en Él está la vida. Y el que toma este árbol tiene la vida de Dios. Entonces por eso darle gracias al Padre. ¿Por qué? Porque tú ya encontraste a quién imitar, a quién querer ser semejante. Ya encontraste la imagen que Dios le agrada. ¿Y cuál es la imagen que Dios quiere que nosotros seamos semejantes y nos comparemos? La de su Hijo, en la cual Él tiene complacencia. Entonces, por eso la profecía que le dice a Faraón, ¿a quién le hace dos veces la misma pregunta? Primero le dice, ¿a quién te comparaste? Y finalmente le dice, ¿a quién te has comparado? Para ver, o sea, lo que le dice es, Faraón, tú que quisiste compararte a quien tenía más gloria y grandeza. Y para Faraón, ¿quién tenía más gloria y grandeza? Asiria. Y hoy también nos pregunta el Señor, ¿tú a quién te quieres comparar? Para ti, ¿cuál es la persona que tiene gloria y grandeza? Entonces, no puede ser un político, un empresario, un artista, no. Porque normalmente las personas que están engañadas piensan que esas personas tienen gloria, piensas que esas personas tienen grandeza, y dicen, no, yo quisiera ser como esa persona, mire la grandeza en la que anda, la grandeza en la que vive, mire la casa donde vive, mire la gloria con la que le reciben los medios donde entra. Y el Señor dice, el único que tiene gloria y grandeza se llama mi Hijo, el que fue puesto en el Edén, el árbol de vida. Cristo es el único que tiene gloria y grandeza. Entonces ahora nos pregunta Dios, ¿a quién te quieres comparar? Entonces nos dice, compárate, vive para ser semejante al único que tiene gloria y grandeza. ¿Quién es? El Señor Jesús. Y para eso es que nosotros, la iglesia, vivimos todos los días asistidos por el Espíritu Santo, acompañados de ministros que nos ayudamos para que todos sigamos queriendo alcanzar la medida de esta gloria y la medida de esta grandeza. Les debo comprender esta mañana que Cristo es lo que yo debo todos los días medirme con Él. Que Cristo es mi medida de vida. No son las cosas de la tierra, no son el éxito de otra persona. No es seguir a un encumbrado en la tierra, que finalmente termina como un cedro. Por mucha altura que tenga, termina cayendo. Dice, y por eso cuando se cae ese cedro, la gente se desmaya, la gente dice, ¿cómo se pudo caer eso? ¿Cómo se pudo caer esa empresa? ¿Cómo se pudo caer ese artista? ¿Cómo pudo perecer eso que tenía? Era un cedro, que no era la gloria y la grandeza de Dios. Entonces, por eso dice, se desmayaron cuando cayeron entre los árboles del campo. Cuando se cayeron los asirios, mucha gente desmayó. Cuando cayó Egipto, muchas naciones se desmayaron. ¿Por qué? Porque dependían de Egipto. Entonces, pero hay uno que no cae, que fue yendo a la tumba, a la fosa, al tercer día volvió y salió en victoria. Entonces, el único que tiene gloria y grandeza se llama el Señor Jesucristo. Y Él es el que nosotros vivimos para. Por eso es que usted como iglesia no debe tener esa insatisfacción. Decir, no, pero ¿por qué no tenemos como tal persona? ¿Por qué no tenemos como tal empresa, como tal? Mire, esas personas sí tienen.
nosotros tenemos la mejor porción, porque nosotros estamos imitando la imagen perfecta que es la imagen del Hijo. Y el Hijo, en lo que es rico, no era en oro y plata, aunque Él es dueño de todo. Él es rico en obediencia a Dios. Porque Dios siempre abrió el cielo y decía mi complacencia, porque es el único que tiene la obediencia máxima. Entonces por eso Él es el que nosotros debemos imitar. Debemos imitar la obediencia al Hijo, la entrega al Hijo. El Hijo siempre ve para hacer la voluntad de Dios, el morir por los pecadores, el venir para hacer una obra para el Padre. Y esa es la imitación de mi vida, en querer ser como el Hijo de Dios. Entonces por eso todo lo demás va a ser juzgado, como esta nación. ¿Por qué? Porque todos rechazaron la imagen. ¿Cuál era la imagen? Para esos días Israel. Pero nadie. Entonces Dios se acerca como darle una esperanza a Faraón. Le dice: Faraón, respóndeme. Si tú me respondes acertado, te salvas del juicio. Pregunta: ¿cuál? Dime. ¿A quién te quieres parecer? Dice a los asirios. Dice: perdiste el examen. Tú me tenías que responder: me quiero parecer a Israel. Y nosotros hoy, si Dios me pregunta hoy: ¿a quién tú te quieres parecer? ¿Para quién tú vives para imitar? Entonces tú tienes que responderle: Señor, a tu Hijo unigénito. Él es la imagen perfecta. Él es el que yo vivo para parecerme a Él, para ser semejante a Él. Y si esa es la respuesta, tiene la bendición de Dios. Porque ese es el Hijo de la complacencia. Ese es el Hijo que Dios adora y ama, a su Hijo, el Señor Jesús. Entonces por eso nosotros tenemos un camino diferente. Nosotros no seguimos a muchas personas. Entonces en el mundo, un grupito va a seguir a un artista, un grupito quiere ser como un político, un grupito quiere ser como tal persona que sale en la Forbes, un grupito va a salir como el que siempre sale en las páginas de los diarios, un grupito va a querer ser como... Pero la iglesia tiene algo en común, que los millares que ya somos, seguimos a uno solo, al Señor Jesús. No somos subgrupos siguiendo a distintos árboles, sino muchas almas siguiendo a uno solo, al Señor Jesucristo. Porque uno solo es la imagen perfecta de Dios en la tierra. Entonces por eso todos los que somos la iglesia vivimos es en pos de Cristo, queriendo ser como Cristo. Cristo cargó una cruz, entonces yo tengo que mirar cuál es la cruz que tengo que cargar, porque yo no puedo andar sin cruz, porque si tú imitas a Cristo, tú tienes que tener una cruz que cargas. Entonces tengo que decirle: Señor, ¿cuál es la cruz que yo voy a cargar? Y la cruz no puede ser problemas tuyos, porque cuando el Señor cargó la cruz no era un pecado de Él, no era un problema de Él, es algo que Dios te pone para que tú lo hagas. Se vuelve una cruz, es decir, te mantiene atado tu vida a eso. Entonces por eso muchas personas quieren vivir sin cruz, y el Señor Jesús dijo: el que quiera ser como yo, el que me quiera imitar, el que se quiera comparar a mí, está muy bien, pero tiene que tomarme la cruz y seguirme. Tienes que llevar una cruz. ¿Por qué, Señor? Porque yo llevé la cruz. O sea, si tú quieres ser como mi persona, tienes que hacer lo mismo que yo hice. ¿Y qué hiciste tú? Llevar una cruz que no era mía. Entonces, allí hay señales para saber si tú te estás queriendo parecer a Cristo. Lo primero que tiene que ver es cuál es la cruz que tú cargas. Y la cruz no son los problemas de tu pasado. Dice: no, este problema es una cruz para mí. No, porque Cristo, la cruz que cargó no era un problema a Él. Era una misión de Dios que le encargó hacerla a Él. ¿Y qué es la cruz? Cuando Dios te encarga un ministerio, cuando Dios te encarga un llamamiento, cuando Dios te dice: mire, haz este llamamiento porque va a ser la cruz tuya. Si la persona no la carga, no la lleva, está rehusando ser como Cristo. Por eso es que todos los que tenemos una cruz, nos gozamos de llevar esa cruz. Nos gozamos de que el Señor nos está colocando a llevar algo que no es un problema mío, pero es que mi Señor llevó un problema que no era Él. Y eso me hace recordar que yo voy pareciéndome a Él. Entonces por eso debemos aceptar la cruz que Dios te coloca. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó ante Cristo, el Señor dijo: te va a poner una cruz. Vas a tener que ir a predicar a todos los gentiles. Eso es una cruz. Porque ahora ya no vas a hacer otra cosa. Es algo que beneficia más a Dios, no tanto a ti, en la cruz. Porque cuando Cristo cargó la cruz no era algo que lo beneficiaba a Él, era algo que te beneficiaba a ti y a mí. Pero a él le costó esa cruz. Él fue el que sufrió cargando esa cruz. Entonces por eso
Cuando Dios te pone la cruz, no la sueltes, no la abandones, porque es la manera que tú tienes de parecerse al Hijo, de compararse al Hijo. Entonces, todo lo que el Hijo hizo es lo que yo debo ser. Entonces, la iglesia tiene a Cristo para compararse, para ser. Y cuando lo miramos, pues decimos, nos tenemos que volver a doblar y decir, Señor, ¿cuánto nos falta? Y por eso nos hace dependientes. Pero cuando el Padre nos ve que estamos siguiendo, el Padre dice, me complacen también ustedes por querer parecerse a mí. Sé que todavía no alcanzan la medida, pero van en camino y el Señor nos la va a dar un día completa. Pero yo tengo que estar siguiendo esta imagen. El Señor nos pregunta finalmente, ¿a quién tú crees que tiene gloria y grandeza? Entonces tú ya no le puedes decir que un artista, que un cantante, que un empresario. No, Señor, yo reconozco y confieso que el único que es rico en gloria y en grandeza se llama tu Hijo, Señor Jesucristo. Y a ese yo quiero que tú me compares. A ese es que yo quiero ser semejante. A ese es que vivo todos los días para hacer. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Pues lo mismo que hacía Faraón. Faraón, que se lo pasaba haciendo, eso en administración tiene un nombre. Cuando se compara una empresa, ¿cuáles son las mejores fortalezas de una empresa para copiarla? Entonces, esa es una técnica que se usa hoy. Faraón fue el que lo hizo. Miraba a Siria y decía, mire, Siria es poderosa por esto, entonces lo imitaba. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo voy a mirar a Cristo por medio de los evangelios y entonces digo, ahora mi carrera es hacer como Él hacía, ser como Él es, hablar como Él hablaba. Él se vuelve mi imagen. De lo contrario, es que todavía está siguiendo otros árboles, otros cedros, otros encumbrados que no son la gloria y la grandeza de Dios. Entonces a eso, Dios dice, puede llegar a imitarlo tanto que reciba también el mismo juicio. Y Faraón imitó tanto a Siria que recibió el mismo juicio de los asirios. ¿Qué recibió? Desolación, y terminó siendo un imperio que jamás se levantaría. Hasta el día de hoy, Egipto no es una gran nación, imperio mundial. Dejó de serlo, pero por 2000 años lo fue en la tierra. Y Dios le hizo la pregunta que lo salvaba, solo que respondió mal. Solo que mostró que otro era la nación de su gloria. No, y en ese tiempo Israel. Entonces, damos gracias a nuestro Padre, amados, y le decimos, Señor, ¿qué tarea tenemos en la vida? Vivir para ser como tu Hijo. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. O sea, lo que Pablo nos dice es, en el tiempo que él vivió, él fue uno de los hombres de Dios que llegó a imitar, no a la exactitud, pero llegó a imitar a Cristo en alta medida. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ¿cuál es la imagen que debemos imitar, que debemos seguir, compararnos, querer ser como el Hijo, como el Señor Jesucristo? Y por eso, una de las señales es, si lo estás imitando y lo estás comparando, ¿dónde está la cruz que tú llevas? Hay una cruz que cada uno de nosotros debemos llevar. Oh Señor Jesús, le damos gracias a nuestro Padre por su palabra que nos muestra a Cristo, que nos edifica y que nos muestra que nosotros vamos por el camino de la vida, diciéndole al Padre, gracias Señor, porque tú me quitaste los cedros que quería seguir, me quitaste los encumbrados que yo quería parecerme a esos encumbrados. Veíamos a personas, yo quisiera ser como esa persona, tener la fama de esa persona, hacer algo y que lo que yo haga justo le pase lo mismo que esa persona puso una idea y mire cómo se volvió millonario. Teníamos muchas referencias para querer ser, pero el día que vimos a Cristo dijimos, Señor, solo nos queda una imagen para querer ser como la imagen perfecta que es el Señor Jesús. Amados, damos gracias y nos vamos el día de hoy a imitar esa imagen, a hablar como Él, a pensar como Él, a sentir como Él, a vivir como Él. Y Él vive en completa dependencia del Padre, en completa obediencia a su Padre. Cuando tú miras a Jesús, Él decía, no hablo por mi propia cuenta, una dependencia absoluta del Padre. Cuando vemos una obediencia absoluta, ve a la cruz, voy a la cruz, dependencia y obediencia, unas características de los que estamos siguiendo esta imagen, dependientes del Padre, obedientes a nuestro Padre. Oh Señor Jesús, damos gracias, amados,
y nos vemos en el nombre del Señor en nuestras viandas para poder seguir esta gran carrera de querer ser semejantes al que tiene gloria y al que tiene grandeza. Uno solo tiene gloria y grandeza y se llama el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor. Paz a todos, sean muy iluminados en el día de hoy. Paz a todos, amados. Nos vemos en el nombre del Señor en las viandas de la noche. Paz.